esta primera transmisión, esta primera reunión, va a tener como propósito principal, más que todo, hablar sobre la identificación del autor, sobre el propósito del libro, hablar sobre la división temática del libro, pero no va a ser una transmisión o una reunión en donde desarrollemos teológicamente la primera etapa del libro. Eso lo vamos a hacer en la gracia del Señor el día jueves. Y hoy, ya para Córdoba, a las 23 horas sale el colectivo y me tienen que trasladar desde aquí hasta la terminal. Así que intentaré terminar 21:45 la reunión. Quizás no haya tampoco un gran tiempo de preguntas y respuestas, le voy anticipando, posiblemente el tiempo de saludo sea corte, y por este motivo de que tengo que viajar, y el jueves ya entraremos teológicamente en el desarrollo de Juan. Vamos a orar al Señor y vamos a comenzar con esta primera reunión de estudio del Evangelio de Juan. Padre, gracias quiero darte porque en esta noche, Señor, tú nos concedes la gracia de poder abrir tu palabra y comenzar a analizar el Evangelio de Juan. Te queremos dar tantas gracias, Señor, porque el deseo proviene de ti. Tu palabra misma dice que tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, y qué hermoso es poder estar congregados como iglesia bíblica alrededor de tu palabra. Señor, tú nos haces muy felices con tu palabra. Quiero darte gracias por esto. Tú nos formas con tu palabra y nuestra pasión es leerla, nuestra pasión es estudiarla. Y lo más maravilloso, nuestro gran desafío es vivirla, pero no vivirla por el simple hecho de vivirla, sino vivirla para la gloria de tu nombre. Tú has dejado tu palabra y la has elevado, dice tu misma palabra, a la altura de tu nombre. Así como tiene manifestación de carácter santo tu nombre, así lo tiene tu palabra. Y tú la has elevado a la altura de tu nombre, por lo tanto nos postramos, Señor, ante ti, darte gracias y adorándote en esta noche, porque tú eres el Dios eterno que nos habla por tu palabra. Gracias por haber dejado el evangelio celestial, un evangelio espiritual, un evangelio diferente a los sinópticos, un evangelio que muestra a Cristo como ninguno lo muestra, un evangelio que nos llevará a la esfera de lo celestial y de lo glorioso. Señor, gracias porque tú lo has dejado y porque podremos crecer con él. Te clamo, Señor, para que tú puedas trabajar en el corazón de cada hijo tuyo que está ligado a tu palabra en esta noche, y que tú les concedas, Señor, la permanencia, la constancia, el verdadero esfuerzo para estar con las Escrituras y aprender de ti. Señor, nos postramos ante ti, guíanos, háblanos. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Bien, admití también Evangelina y le doy la bienvenida a la reunión. Bueno, amados, vamos a leer como primera medida los 18 primeros versículos de Juan, y luego me voy a dedicar a entrar justamente en identificar al autor y a identificar el tema del libro, a identificar el módulo, la división del libro. Así que ustedes podrán estar tomando quizás como su apunte en cuanto a lo que es la división del libro, para que luego, al desarrollarlo exegéticamente, puedan ubicarse de una manera más prolija en el intento, en el mensaje que transmite el autor. Entonces, leemos el Evangelio de Juan, el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 al 18. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3 del capítulo 1, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. No le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le rezan, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. En primer lugar, quiero decir, mis amados, que estamos frente a un evangelio que es, en cierta medida, un evangelio que se distingue de los otros tres. Sabemos perfectamente que en las Escrituras el Señor ha querido dejar revelado los cuatro evangelios: el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas y el Evangelio según San Juan. Y si bien los cuatro son evangelios, presentan a Cristo, presentan la salvación por medio de Él, hay una gran diferencia entre el Evangelio de Juan en relación al Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, lo cual constituye justamente la primera marca de distinción, porque a Juan se lo excluye del nombre de evangelio sinóptico. Quiere decir entonces que en el conjunto de los cuatro evangelios disponemos de tres evangelios sinópticos. ¿Cuáles serían? El Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos y el Evangelio según San Lucas. Que abro un paréntesis y digo que en la iglesia y en estas reuniones de enseñanza los vamos a estudiar a todos, pero arranco por Juan. Ahora, el punto es, ¿por qué Juan no es sinóptico? ¿Por qué sí es sinóptico Mateo, Marcos y Lucas? Justamente porque esta palabra calificativa de cómo es el evangelio en su interior, en su contenido, viene justamente derivada de sinopsis, que no es otra cosa más que describir una biografía de la vida justamente del personaje que
está tratando como tema central el libro. Entonces, en el Evangelio de Marcos, de Mateo, de Marcos y de Lucas, ustedes pueden encontrar temas sinópticos referidos a la sinopsis de la vida de Cristo que no aparecerán en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, entonces, podemos encontrar un contenido que lo distingue de los otros, que se lo llama en la teología el Evangelio más celestial de todos. Es el hecho de que Juan presenta justamente el aspecto o la visión celestial de Jesucristo como el Hijo de Dios hecho carne. Es el que presenta justamente a Cristo como Dios encarnado. No vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, por ejemplo, por lo cual se lo excluye de la sinopsis o de calificarlo como un evangelio sinóptico, no encontraremos, por ejemplo, genealogía de Cristo. No encontraremos, por ejemplo, parábolas, historias del mundo de aquel tiempo o de la vida secular de la época. No encontraremos cuestiones referidas quizás a la ascensión, no encontraremos cuestiones referidas a otros temas que se relacionan directamente con la sinopsis de la vida de Cristo. Pero vamos a encontrar datos que son exclusivos y que los diferencian de los otros evangelios. Entonces, en primer lugar debemos notar esta distinción. Nos enfrentamos a un evangelio que de los cuatro es único. Es el evangelio más celestial de todos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Mateo, Marcos y Lucas no tienen un grado de santidad en cuanto a la revelación o de divinidad en cuanto a la revelación. No, para nada. Todos gozan de la misma autoridad de revelación divina, sino que el tema se perfila más a tratar de Cristo como una visión celestial sobre el Verbo encarnado y no la visión que los otros tienen, mostrándolo más en relación a la biografía de su vida terrenal. En segundo lugar, debemos entender algo, y es hablar del autor. Si usted recorre Juan desde el primer capítulo hasta el último capítulo, usted no va a encontrar que Juan diga que el autor del libro. Entonces, debemos identificar que estamos frente a un libro en donde el autor queda recluido en una manifestación de humildad y en una manifestación de que su intencionalidad es probablemente exaltar la gloria de su Redentor, la gloria de su Señor. Él no revela su nombre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que estamos frente al Evangelio de Juan, si en realidad la Biblia no revela el autor de este Evangelio? Entonces debemos revisar justamente los datos de la tradición de la iglesia primitiva. Para ello voy a hacer referencia a Ireneo, quien vivió entre el 170 y el 200 después de Cristo, y es sumamente importante porque él es autor de un libro que se llama Contra las herejías, y en ese libro justamente él está haciendo alusión a que Juan fue el escritor de ese libro. Pero ¿por qué es tan importante mencionar a Ireneo como que él deja un relato escrito como historiador de que Juan fue el escritor del Evangelio? Porque la línea de conexión es esta. Ireneo fue discípulo directo de un hermano llamado Policarpo. Policarpo, y ya nos acercamos más al tiempo de la vida de Juan, Policarpo fue justamente contemporáneo del apóstol Juan, porque él vivió entre el 70 después de Cristo y el 160 después de Cristo. Pero lo sorprendente es que este hermano Policarpo fue discípulo directo de Juan. Y Juan justamente vivió hasta después del 90 después de Cristo. Entonces, si Policarpo vivió entre el 70 y el 160,
y podemos entender que Juan vivió prácticamente hasta el 100 después de Cristo, entonces debemos entender que se cruzan sus líneas. Policarpo fue un discípulo directo del Evangelio de Juan, y un discípulo de Policarpo y un discípulo de Juan fue Ireneo. Ireneo escribió entonces en su libro Contra las herejías lo siguiente. Escribió así: Juan escribió el Evangelio en su vejez durante su residencia en Éfeso. Este testimonio de la historia de la iglesia primitiva es sumamente importante porque es revelador, de la autoría de Juan. Vuelvo a repetir, Ireneo escribió, siendo discípulo de Policarpo, quien fue a su vez discípulo directo del apóstol Juan, escribió: Juan escribió el Evangelio en su vejez durante su residencia en Éfeso. O sea que entre el 150 y el 200 después de Cristo, la iglesia ya comenzó a afirmar la autoría de Juan, porque justamente era escrito en estos libros y la iglesia lo afirmaba de que Juan escribió en su vejez en Éfeso el Evangelio. Posterior a esto, ya tenemos que entrar al testimonio de entre el primer y el segundo siglo de la iglesia, y tomamos como referencia a Alejandría. Clemente de Alejandría vivió entre el 150 y el 200 de Cristo. Y él escribió en un libro lo siguiente: Juan, consciente de los hechos establecidos en los otros evangelios y siendo guiado por el Espíritu Santo, compuso un evangelio espiritual. Entonces, Clemente de Alejandría nos entrega un segundo dato histórico de la iglesia primitiva para que entendamos que justamente el escritor del Evangelio de Juan no es otro más que el apóstol Juan. Noten ustedes en el registro de Clemente de Alejandría que él detalla que Juan conocía el material escrito por Mateo, Marcos y por Lucas. Entonces, Clemente hace alusión a que Juan estaba plenamente consciente de los escritos de Mateo, de Marcos y de Lucas cuando él escribió su evangelio allí cuando fue llevado a Éfeso. Entonces, debemos entender que la base fundamental, entonces la tuvieron el material escrito por Mateo, Marcos y Lucas. No obstante, Clemente de Alejandría lo cataloga al Evangelio como espiritual. ¿Y por qué lo cataloga como un evangelio espiritual? Justamente porque Juan no es sinóptico, sino que es como una visión desde el cielo que revela quién es verdaderamente Jesús. El apasionante evangelio de Juan, una forma clara a Cristo Jesús como quien es el verdadero. Entonces, esto lo escribe Clemente de Alejandría en la historia de la iglesia. Debemos seguir analizando lo siguiente. Juan, entonces, prefiere no mencionarse a sí mismo, sino que él mismo, en cambio de decir que él es el autor directo, que ya hemos constatado por la historia de la iglesia a través de los registros, que sí es el apóstol Juan, Juan se menciona a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y ahora sí vamos a entrar a leer las referencias que confirman lo que estamos diciendo. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 13 y el versículo 23. Juan entonces, en una manifestación clara de su madurez, ya en su vejez, ya en una verdadera experiencia en su vida de comunión
y de padecimiento por la causa de la expansión del reino, Juan quiere exaltar la gloria de su Señor. Juan está abocado a mostrar el nombre de Jesús, su Señor y Salvador, y Juan no menciona su nombre, sino que da el calificativo o se menciona a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. El versículo 23 del capítulo 13 dice lo siguiente. Dice así: uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Evidentemente, la manifestación que él hace no es decir, ese era yo. ¿Quién como yo era el mimado del Señor? No lo fue ni Mateo, no lo fue ni Marcos, no lo fue ni Lucas. Cualquiera de nosotros podría llegar a querer hacer esto. Sería lo más lógico, el privilegio lo tuvo él. Era el más joven del grupo en ese tiempo, por eso llegó hasta el año 100. Y él se recostaba sobre el pecho del Señor porque el Señor lo amaba. Era como el nene mimado del grupo. Era el discípulo a quien Jesús amaba, pero él no lo mencionó, sino que él muestra en esta actitud de ocultar su verdadero nombre cuál era su verdadera madurez espiritual. Nada quiere que se vea de él, todo quiere mostrar de Jesús. Es el discípulo a quien Jesús amaba, el mimado del Señor. En el capítulo 19 y el versículo 26, Juan tiene exactamente la misma actitud. Juan 19, 26. Y vamos a seguir justificando esto. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, él estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ustedes noten cómo Juan es justamente el que oculta su identidad, pero revela la intimidad tremenda que gozó con Cristo. En la primera manifestación revela cómo la actitud de Cristo era una actitud de protección prácticamente paternal sobre ese joven. Era el nene mimado del Señor, estaba recostado sobre su pecho. Después, en este versículo, él no revela que él es el escritor, pero él revela el dato importante a tal punto que Jesús le confiere justamente el hecho de que su madre sea la de él. Y es como que entrega a su discípulo mimado, a María, su madre. Bueno, evidentemente esto revela que hay una intimidad especial en el trato de Juan para con Cristo. Pero lo maravilloso es que esto él no lo utiliza como una credencial de altivez, sino que a la vez es un elemento de humillación para él. Él oculta su verdadera identidad y se goza simplemente en mostrar su madurez en la relación íntima con su Señor, su Salvador. Cuando seguimos avanzando en el capítulo 20 y el versículo 2, podemos encontrar otra expresión que revela lo mismo, 22. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aquel al cual amaba Jesús. Vuelve él a mostrar la intimidad. Él es el testigo de la resurrección. Sin embargo, él no revela su verdadero nombre. Simplemente dice: este es el discípulo al cual Jesús amaba. Qué hermoso privilegio
pero qué profunda humildad. Y sabes una cosa, mi amado, quiero decirte algo. Aquí ya podemos comenzar, solo en esta presentación temática del autor, de la división, hasta donde podamos llegar. Pero ya la palabra nos está entregando una maravillosa enseñanza a nuestras vidas. Verdaderamente, quien es íntimo de Jesús, lo único que cosecha en su vida es la humillación de su propio ego. Tú quieres medir tu verdadero nivel de conocimiento y de intimidad con tu Redentor y tu Salvador. Analiza quién te crees ser. Tú quieres encontrar el verdadero nivel o la marca del termómetro espiritual en relación a tu consagración a tu Redentor y a tu Señor Jesucristo, pues tienes que entender si hay altivez o hay humillación en tu vida personal. No en vano el Señor dice, aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón, y van a hallar el descanso para sus almas. Evidentemente Él, en la cercanía, en la intimidad, en este intercambio tan profundo, tan cercano, para con su Redentor y Salvador, lo que cosecha es su propia humillación. No quiero ser yo quien sea visto, no quiero ser yo quien sea identificado, quiero que sea Él quien sea creído. Si pudiésemos entender que la intimidad con el Salvador nos debe llevar a la pasión por mostrarlo a Él, ocultándonos humilladamente bajo su grandeza y su gloria, no intentaríamos muchas veces usar el Evangelio, usar a Cristo, usar su nombre, con algunos fines que no son otra cosa más que egocéntricos, egoístas, humanistas y carnales. Juan vuelve a decir, es el discípulo al quien Jesús amaba. Es el que se recostó sobre el pecho. Es el que fue entregado a su madre. Y es el que recibió a la madre de él en su casa. Pero no es Juan, es el discípulo al quien el Señor amaba. ¡Qué apto estamos para ayudar y gritar que lo hicimos! ¿Qué apto estamos para hacer algo en la iglesia y tratar de tocar el pandero de alguna manera para no pasar desapercibido? Vivimos en una constante relación prácticamente de trato con el Señor que tiene un aspecto a veces hasta comercial. Yo quiero hacer algo, pero no quiero perder nada, yo quiero obtener un beneficio. Juan nos enseña que la verdadera relación profunda con el Señor provoca un solo resultado: la humillación, el quebrantamiento, la consagración y la entrega absoluta para la gloria de su nombre. Mi amado hermano, arrancando con la presentación del autor, Juan nos comienza a confrontar y a quebrantar. Es la persona de Jesús la que tiene que ser evidenciada. No es mi propio nombre, no es mi trayectoria, no es mi chapa, es su gloria el objetivo nuestro. Si hay un ejemplo a seguir en Juan, de arranque, es este. Él quiere mostrar quién es Jesús, con el propósito de que puedan creer en Él como quien Él es en realidad. Cuando avanzamos al capítulo 21, el versículo 7 al 20, dice así la palabra, dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Otra experiencia sumamente relevante. No solamente que se acostaba en su pecho,
No solamente que le fue confiada a la madre y él como hijo de ella, sino que es el que anunció la verdadera identidad de Jesús. Y es allí donde Pedro reconoce que era Jesús, porque Juan lo reconoce primero. Juan está presentando la relevancia de su contacto íntimo, de la claridad que él tiene de la persona, pero él está ocultando su nombre, porque si hay algo que Jesús ha provocado en él, es justamente quebrantar su ego, que él procure mostrar a Jesús, para que los demás crean en él. En el Evangelio, en el versículo 20 del capítulo 21, dice: volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Aquí Juan da justamente otra característica maravillosa de su relación con Cristo. Aquí él ya está resucitado. Y es como que Pedro siente como una especie de celo de Juan. Y como que pretende justamente reclamarle a Jesús la intimidad que tenía con él. Pero el Señor le dice: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a vos? Seguime vos, deja que yo trate con él y él trata conmigo. El punto es que este dicho muchas veces fue tomado en la iglesia primitiva como una creencia de que Juan iba a llegar hasta el arrebatamiento de la iglesia, hasta la venida de Cristo, hasta el final del siglo. Y evidentemente lo que el Señor le dijo no es eso, le dijo: si yo quiero que él quede. No le dijo: Juan va a quedar hasta que yo venga. El énfasis de Cristo es: respeta, Pedro, mi relación con Juan. Yo quiero que tú tengas una relación conmigo, pero personalmente la debes tener tú. El punto es entonces que Juan vuelve a presentar esto y él no presenta su nombre. Cuando seguimos adelante en el análisis de justamente la identidad del autor, podemos encontrar que este es el Juan que pertenecía a la familia de Zebedeo. Zebedeo era su padre y él era hermano de Jacobo. Podemos ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12 y el versículo 2. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12 y el versículo 2. Dice así la palabra: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Se refiere justamente a Herodes, que echó justamente en ese tiempo a algunos de los creyentes y los echó a la cárcel, los maltrató, y ahí es donde muere uno de los hermanos de Juan. Entonces, Juan es identificado justamente en la palabra como un hermano de Jacobo. Jacobo era el hermano mayor de Juan, y ambos eran hijos de Zebedeo. Lo podemos encontrar este detalle en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 10 y el versículo 2 al 4. Entonces, vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 10 y el versículo 2 al 4. Dice, vamos a leer desde el 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2 del capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Y dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Entonces,
Este es otro detalle bíblico que nos habla de la familia del escritor del Evangelio de Juan. No solamente hemos logrado desentrañar por los relatos de la historia de la iglesia primitiva que Juan era justamente el apóstol Juan, el escritor del Evangelio de Juan, sino que ahora lo logramos encontrar como uno de los apóstoles, como hermano de Jacobo y como hijo de Zebedeo. ¿Bien? Entonces, si seguimos en el avance, en el estudio, vamos a ver otros detalles bíblicos, a los cuales Jesús les puso justamente por nombre Boanerges, que son hijos del trueno. ¿Por qué justamente le fue puesto por el Señor a Juan y a Jacobo hijos del trueno? Por el celo que ellos tenían de defender a Jesucristo del ataque de los incrédulos, judíos incrédulos que querían matar al Señor. Tanto era el celo por el nombre de Cristo que ellos tenían, que de acuerdo a las creencias judías, ellos pensaban que si oraban al cielo y oraban al Dios del cielo, al Padre del Señor Jesús, el Señor podría enviar fuego del cielo y quemarlos. Entonces, el nombre que le fue otorgado a ellos, bueno, estos que son tan celosos y que viven orando de que el Padre calcine a los judíos que me aborrecen, bueno, yo les voy a apodar Boanerges, son los hijos del trueno, son los que piden que descienda siempre fuego del cielo para que destruya a los que me aborrecen. Y este es el fundamento por el cual ellos tienen este nombre. Y es un detalle importante porque es revelador del corazón tanto de Jacobo como de Juan. Verdaderos amantes de su Señor, de su Salvador, defensores profundos de la persona de su Salvador y Redentor, Jesucristo. Por eso fueron ellos nombrados Boanerges, hijos del trueno. Vamos al Evangelio de Marcos, el capítulo 3 y el versículo 17. Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, dice lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Aquí están los hijos del trueno. El autor del Evangelio de Juan, el humilde Juan, quien en su vejez oculta totalmente su identidad, revelando el verdadero sentido profundo de lo que significa ser íntimo de Jesús. Es vivir experiencias únicas, pero sin que esto enorgullezca su corazón. Es vivir experiencias únicas como las que hemos leído y poder llegar a decir: este es el discípulo al cual el Señor amaba. Quiero mostrarlo a Él, vivo para Él. El propósito de mi existencia es mostrarlo a Él. Lo que quiero es que el que lea mi escrito se postre ante Él. Lo que quiero es que lo reconozca a Él como quien es Él. Porque el fundamento para que se crea en Él, que es mi objetivo, es que lo descubran como quien es Él. Y mi amado hermano, este es el sentido profundo de un cristianito o de un cristiano que es un cristito. Así nos llamó la iglesia, o los llamaron a los de la iglesia primitiva, porque evidentemente entendieron que este era el propósito, era mostrar a Jesús, vivir como Cristo vivió, y era que el que observaba mi vida pudiese llegar a Jesús y encontrarlo como su Señor y su Salvador. Este es el motivo de Juan. Yo te quiero pedir que en esta noche pienses si en algún momento se te ha cruzado usar el Evangelio o usar la fe para algún tipo de interés personal. Pídele perdón al Señor. El que trata íntimamente con Jesús se quiebra en humildad. Y por más que haya tenido la virtud, el privilegio de tratar tan cerca, nunca usa de esa realidad para enaltecerse. Siempre muestra que el estar cerca de Cristo humilla y quebranta. Y lo que se busca
es la gloria de su nombre. ¿Esta es tu vida cristiana? ¿Es tu vida cristiana y la mía el ejemplo del apóstol Juan? ¿O estamos tratando de hacer ruido para ver que se diga lo que sé, o cómo hablo, o lo que hice, o lo que di, o lo que ofrendé, o lo que ayudé, o hacia dónde fui? ¿Esto revela que estoy tan cerca de Jesús? ¿O revela más bien una distancia del verdadero Cristo? Amados, la madurez en el Evangelio, la madurez en Cristo, se manifiesta en el grado de humildad y en la pasión por mostrar el nombre del Salvador a todo el mundo que se pierde, para que lo conozcan, crean en él. Cuando avanzamos en este detalle del autor, podemos ver lo siguiente. Podemos ver que no solamente él es llamado uno de los hijos del trueno, sino que también Juan fue un apóstol. Él fue un apóstol. Los sinópticos hablan mucho de Juan, y esto es un detalle. Han visto que hemos encontrado a Juan mencionado por los sinópticos, pero no por él. El hecho es entonces de que esto revela justamente el propósito de ocultar su identidad. Los demás hablaron de él no lo hace, pero los demás dicen que él es un apóstol, y Lucas se encarga de detallarlo. Capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Capítulo 6 del Evangelio de Lucas. El versículo 12 al 16. 6 de Lucas, del 12 al 16. Dice: en aquellos días, él fue al monte a orar. Pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan. Los sinópticos hablan justamente del apóstol Juan como el autor del libro. Y es a este a quien se refirieron los escritores de la iglesia primitiva. Entonces, por detalle de la escritura, entonces entendemos que él es el apóstol Juan. Él también detalla la escritura que fue uno de los 3 asociados más íntimos de Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 17 y el versículo 1, nos dice lo siguiente. Mateo 17:1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto es algo privilegiado. Él era uno de los íntimos, de los 3 del equipo de intimidad de Jesús. No solo que él estaba dentro del equipo de los 3 más íntimos, sino que era el mimado de los 3, por eso Pedro le tenía celos. Y la palabra justamente está mostrando que esta intimidad que él tuvo lo llevó a ver una transfiguración de Jesús en el monte. Es decir, él pudo ver el aspecto divino humano de Jesús. No me voy a dedicar teológicamente a esto, pero entramos de lleno el jueves en esto. Y vamos a ver mucha Biblia en Juan. Así que prepárense. Vamos a ver desde el antiguo pacto, vamos a pasar al nuevo pacto y vamos a ver quién es Jesús. Juan se encarga de ocultarse detrás de la hermosura de su Señor. Y si hay algo que vamos a ver en Juan, es a Jesús. ¿Quién es Él?
Él lo llevó a ver transfigurado, mutar del aspecto material a un aspecto glorioso celestial, a tal punto que la luz que se emitía de la gloria del cuerpo celestial de Cristo era realmente estremecedora, encandilante. Y es lo que él mismo se encarga de mostrar en otro de sus escritos, que es la primera carta, cuando él dice que él vio que Jesucristo era el Verbo, el Hijo de Dios. Seguimos entonces viendo el detalle del escritor, el autor de este evangelio. Entonces, él toma justamente esta experiencia de la transfiguración como el motivo para el cual garantiza que es un testigo ocular de que Jesucristo era el Verbo de Dios y que vieron la gloria de él cuando él estaba en carne. No solo eso, sino que es juntamente a Pedro, uno de los íntimos del grupo de Jesús, quien tuvo ese privilegio de verle a él transfigurado. Juan también fue participante del ministerio terrenal del Señor. Veamos entonces en 1 Juan capítulo 1, primera carta de Juan capítulo 1, desde el versículo 1 al 4, lo siguiente. 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan es el autor de esta epístola, Juan es el autor de esta carta, y Juan hace alusión aquí a que él fue parte del ministerio terrenal de Jesús. Juan fue quien le dio, es un testigo ocular, y él registra lo que ha visto en él, y él registra que lo ha visto como la luz encarnada, él registra que lo ha visto como el Hijo de Dios, él registra que lo ha visto como un hombre, 100% hombre, pero que 100% fue siempre Dios. Entonces, Juan deja este testimonio y este es el autor del Evangelio de Juan, el mismo apóstol que relata haber sido un testigo ocular del ministerio de Jesús. Luego, al ascender el Señor, o luego de ascender el Señor al cielo, Juan se convirtió en un pilar de la iglesia en Jerusalén. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas, el capítulo 2. La carta de Pablo a los Gálatas, el capítulo 2. Gálatas 2. ¿Qué dice la palabra en Gálatas, el capítulo 2 y el versículo 9? Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles. Vuelve a ser mencionado justamente Jacobo, Cefas, Pedro, Juan, como las columnas de la iglesia de Jerusalén posterior a la ascensión de Jesucristo. Este es el apóstol pilar de la iglesia, la mega iglesia de Jerusalén. Y Juan también compartió justamente el ministerio apostólico con Pedro. Fíjense en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3. Juan es un apóstol, Juan fue testigo ocular de el ministerio terrenal de Jesús, Juan fue compañero íntimo en la evangelización y en la expansión del reino junto con el apóstol
Pedro. En Hechos capítulo 3 y el versículo 1 podemos leer el siguiente registro y vamos vinculando al autor del Evangelio y lo vamos encontrando como un personaje que está revelado en las Escrituras. Él es uno de los apóstoles, es el íntimo del Señor, es el primado del Señor y es el humilde que nunca quiere revelar el Evangelio su nombre, porque su propósito es que sea exaltado el nombre de su Salvador y que sea conocido Él. En Hechos capítulo 3 y versículo 1 leemos lo siguiente: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces Juan, el apóstol Juan, un compañero del apostolado con Pedro, y el ministerio lo realizaron juntos. Estamos frente justamente a un relato de una sanidad a este hombre que era cojo de nacimiento. Si vamos al capítulo 4 del mismo libro de los Hechos, el versículo 13, vamos a encontrar lo siguiente. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Habían estado y habían compartido el ministerio terrenal con Jesús, por eso eran apóstoles insustituibles. Esa es una de las condiciones fundamentales para que una persona pueda decirse apóstol. Y Juan era uno de ellos. En el capítulo 8 y versículo 14 del mismo libro de Hechos, la palabra muestra lo siguiente. Vuelve a mostrar a Juan como un compañero en el apostolado con Pedro. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, inseparables. Todos los pasajes que hemos leído hablan de que Juan, el apóstol Juan, el autor del Evangelio de Juan, era un compañero de milicia con el apóstol Pedro. Y esto lo hizo hasta que se fue a Éfeso. En el estudio, digamos, de la historia bíblica y de la historia de la iglesia primitiva, debe haber sido antes de la destrucción del templo de Jerusalén la llegada de Juan a Éfeso. Esto fue y ocurrió en el año 70 después de Cristo. Entonces, antes del 70 después de Cristo, Juan estaba instalado en Éfeso. Y es desde allí en donde él escribió el Evangelio de Juan. Luego escribió las cartas de Primera, Segunda y Tercera Juan, y desde allí de Éfeso, posterior a la destrucción del templo de Jerusalén, en la revuelta, digamos, del gobierno romano en contra de los judíos, fue deportado a la isla de Patmos. Él ya era grande, él ya era un anciano, o sea que siendo muy anciano, escribió el Evangelio de Juan, y luego de la destrucción del templo, él fue llevado, exiliado a la isla de Patmos, en donde él recibe la revelación de Juan, o sea, el Apocalipsis de Juan. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 9. Esta es la historia cronológica del autor de este libro y la relación del libro con los otros libros, para que tengamos una idea más clara del autor y del lugar del libro en las Escrituras. Entonces, en Apocalipsis 1:9 dice así: yo, Juan, vuestro hermano. Ahora sí él revela su nombre. ¿Se dan cuenta qué ímpetu tiene
en el Evangelio que él oculte su nombre. Ahora, cuando vamos a un escrito de él no tiene ningún problema de decir, yo Juan. Él dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué dice que él estaba allí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo? Porque fue la respuesta que Tito la organizó justamente en la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, y uno de los que fueron exiliados fue Juan, y fue llevado a la isla de Patmos. Es desde allí en donde el Señor lo usa para transmitir la revelación de Apocalipsis. Entonces, para ir terminando, decimos que Juan, apóstol de Jesucristo, uno de los tres íntimos junto con Jacobo y Pedro, el mimado del Señor, el que tuvo el privilegio de estar recostado sobre su pecho, el que se ocupó en decir el que te iba a entregar, el que fue íntimamente entregado a la madre y la madre entregada a él y él la recibió en su casa. El apóstol Juan, es el autor de la primera carta de Juan, de la segunda carta de Juan, de la tercera carta de Juan y del Apocalipsis. Quiere decir entonces que el Evangelio de Juan fue escrito en algún momento entre el 80 y el 90 después de Cristo. O sea, aproximadamente 50 años después del ministerio terrenal de Jesús. Habiendo hablado y habiendo visto, hay mucho sobre esto, hermanos. Es solo un pequeño, somero resumen, pero se puede ver mucho más a manera ilustrativa y para ubicarlos en el autor y el entorno del libro. Pasamos a ver algo sobre el propósito del autor. El autor tiene un propósito dual al escribir el Evangelio. Juan es un evangelio celestial con un propósito apologético y evangelístico. Esto no te lo puedes olvidar en todo el estudio. Tiene un propósito dual, apologético y evangelístico. ¿Qué quiere decir que es apologético y qué quiere decir que es evangelístico? Apologético porque Juan se encarga de mostrar la identidad divina de Jesús, que Él es el Mesías predicado y que Él es el Mesías que ha sido anunciado. Yo les quiero pedir disculpas a los hermanos por el hecho de que se entrecorta. Sé que no se escucha bien, pero no puedo hacer más nada que esto. O sea que les pido disculpas. Mi internet del teléfono ya consumió los datos y debo estar unido a una red domiciliaria que tiene esta capacidad. No puedo mejorar mi audio y les pido perdón por esto. Es lo que tengo en este momento y es lo que les puedo ofrecer. Entonces, lo que era el propósito del autor al escribir el Evangelio tiene es apologético y es evangelístico. Es mostrar justamente y defender el hecho de que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Tiene un propósito también que es justamente de situar a las personas en el momento y en el avance de la profecía cumplida, ¿sí? O sea que tiene un propósito justamente escatológico, apologético, escatológico y evangelístico. El propósito entonces apologético, escatológico, es que Juan se dedica en su primera parte a mostrar que el Cristo encarnado es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne, y que cumple con lo revelado en los profetas, el que ha llegado el tiempo en el que el Mesías, el Hijo de Dios, se ha hecho carne. Y el propósito evangelístico es que verdaderamente Jesús es el que trae la salvación al pueblo santo de Dios.
Por eso es que él intenta demostrar la identidad de quién es verdaderamente Jesús, porque este es el fundamento que se necesita para que haya fe en su nombre. Para el judío, el hecho de hablar del nombre de una persona tenía la profundidad de poder reemplazarlo por sus hechos. Cuando se quería revelar la autoría de su nombre, entonces, cuando se podía revelar la autoría de su nombre, era justamente poder identificarlo como quien era él. Entonces, el hecho de revelar quién es él es mostrar su nombre. Y esto es el principio hebreo justamente de el nombre de una persona. Y lo que Juan hace es tener este propósito, es exaltar el nombre del Señor. Ahora, ¿dónde podemos encontrar este propósito que es dual? Apologético y escatológico en primera instancia y evangelístico en segunda instancia. Evangelio de Juan, capítulo 20, el versículo 30 y 31. Evangelio de Juan, el capítulo 20, el versículo 30 y 31. Es el texto que resume el tema del libro. Hemos hablado del autor, hablamos del propósito que tiene el autor al transmitir este evangelio celestial o espiritual, y ahora vemos en Juan 20, 30 y 31 cuál es el tema real. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Noten entonces el propósito dual del escritor. Estas cosas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Cuando la palabra dice para que creáis que Jesús es el Cristo, es un propósito netamente escatológico. Ha llegado el tiempo de la revelación del Cristo. Ha llegado la manifestación del ungido, el prometido, el enviado, el Cristo. Entonces, no solamente está mostrando el propósito escatológico, hay una coma explicativa y dice, el Hijo de Dios. Esto es apologético, es mostrar que Cristo no era simplemente el hijo de José y María, era mostrar que Cristo es el Hijo de Dios, y esto tiene una connotación apologética, es en defensa de la verdad, pero tiene un propósito evangelístico, y para que creyendo, o sea, para que creáis en el Cristo, en el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y este es el propósito netamente evangelístico. Si hay algo que Juan quería, era mostrar el nombre de Cristo para que todo aquel que lea su evangelio sea verdaderamente acercado a él y que Cristo llegue a ser su Señor y su Salvador. Entonces, ¿cómo se organiza el evangelio de Juan? Una mera, digamos, división del libro lo podemos ver así. En primer lugar, Juan desde el capítulo 1, versículo 1 al 18, que es el párrafo que hemos leído, es la encarnación del Hijo de Dios, su deidad, y luego hasta el capítulo 11, él se encarga de revelar 7 señales, hasta el capítulo 11, 7 señales que confirman su deidad y que lo presentan como un fundamento de fe para que los que escuchan crean en su nombre, o sea, en quién verdaderamente es él. ¿Cómo entonces se organiza el Evangelio de Juan? El primer párrafo, netamente escatológico y apologético, muestra a Jesús como el Dios encarnado.
Luego, más adelante, hasta el capítulo 11, Juan se encarga de revelar 7 señales confirmadoras de su divinidad, que dan justamente el fundamento para que los lectores del Evangelio entiendan que Dios ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Dios Hijo es el que está en ese cuerpo y que Él es el Salvador del que cree en Él. Posterior a esto, hay una octava señal milagrosa que se muestra en la segunda mitad del libro y que es posterior a la resurrección de Jesús y que es la pesca milagrosa en San Juan capítulo 21, desde el versículo 6 al 11. Entonces, a grandes rasgos, como una división muy general, vamos a identificar que el primer párrafo apunta exclusivamente a la naturaleza gloriosa y celestial, pero también humana, de Jesucristo, haciendo alusión entonces a su carácter escatológico y apologético. Ha llegado el momento en que el Mesías prometido se ha hecho carne, ha llegado al mundo, y que es Dios con nosotros, y que es justamente el Salvador. Y luego se encarga en la primera mitad, hasta el capítulo 11, de mostrar estas señales. ¿Cuáles son ellas? En Juan 2, 1 al 10, Juan confirma la deidad de Jesús, mostrando que convierte agua en vino. La segunda señal de su divinidad se encuentra en Juan 4, 46 al 54, en donde dice que Él sana a un paralítico. La tercera se encuentra en San Juan 6, 1 al 14, donde Él alimenta a 5,000 personas con un poquitito de comida. La quinta es cuando Él camina sobre las aguas en San Juan 6, 15 al 21. La sexta señal de la divinidad de Jesús es cuando Él sana a un ciego de nacimiento en Juan 9, 1 hasta el 10, 21. La séptima señal de la primera mitad del libro es cuando Él resucita a Lázaro en San Juan 11, 1 al 44. Entonces, ¿cuál es el vínculo de la primera mitad del libro con el primer párrafo apologético y escatológico? Es este. Es el hecho de que Juan, como tiene un propósito netamente evangelístico en la revelación de Jesús como el Hijo de Dios, presenta el fundamento de fe, mostrando la divinidad del Salvador, que es el cimiento claro y firme en el cual se debe apoyar toda persona que escucha hablar de Jesús para creer en Él y aceptarlo como su Señor y su Salvador. Entonces, ya vamos entendiendo el libro de Juan a grandes rasgos. El aspecto escatológico, apologético, vinculado con el aspecto evangelístico, en las primeras 7 señales maravillosas que muestran que Jesús es Dios. Nadie puede hacer estas cosas que hizo Jesús, sino que es Dios. Entonces, en la segunda mitad del libro, se va a encontrar la última manifestación de su verdad en la resurrección de Lázaro. Entonces, habiendo dicho esto, mis amados, solamente nos resta disponer nuestro corazón y entender que el Señor va a ser revelado, manifestado. El propósito de Juan es que el que lo vea en su libro crea en Él. Yo no sé quién está detrás de las cámaras, yo no sé quién está detrás de las pantallas, pero puedo decirte esto: si todavía Jesús no es tu Señor y tu Salvador, escucha con atención lo que Juan habla de Él, porque las cosas que se escribieron así, se escribieron para que se sepa que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y que para que creyendo en Él tengáis vida en su.
Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por habernos dejado el Evangelio de Juan. Gracias por lo que tú nos revelas de la persona de Cristo en las letras del Evangelio de Juan. Te adoramos a ti, porque vamos a entrar a bucear en la profundidad de tu palabra y vamos a considerar la hermosura de Jesús, el Verbo encarnado, Dios hecho carne, y vamos a ver con claridad el carácter divino del que tiene poder para perdonar pecados, del que tiene poder para destruir la muerte, el único camino para volver al Padre, del único Señor y Salvador de todo aquel que cree en Él. Nos postramos ante ti, que adoramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.